Solicita tu préstamo personal precalificado del Banco Provincia y obtené hasta $500.000 que lo podés pagar en 72 meses. Entrá a www.bancoprovincia.com.ar o a su fanpage Banco Provincia. Banco Provincia, un banco que hace. ¿Ya probaste los nuevos fideos Marolio 100% trigo candial? Si no lo hiciste, mira. Ahora, además de los fideos Marolio de toda la vida, tenés con 100% trigo candial. Para la mejor pasta, los fideos Marolio tienen la calidad que buscas al precio que no encontrás. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Está con nosotros la doctora Falcone, que representa jubilarnos.com. Gracias, doctora Falcone. No, de nada. ¿Cómo andás? Te buscaba por acá y me apareciste por ahí. Te cambié de lado hoy. Sí, me cambiaste de lado. Doctora Falcone, tenemos muchas preguntas para vos. Una que tengo yo, que tengo aparte de lo que hizo la gente, te quiero preguntar una cosa. El otro día tu socia nos habló de la incapacidad, que tenés Sí. que tener el 70%, e inmediatamente después un amigo mío que es abogado, no de la tarea que hacen ustedes, me dijo, ¿cómo se hace con una persona que es que no puede hablar, que tiene mudez transitoria? ¿Cómo se prueba la discapacidad? Porque ahí no tenés ni el 70%, a raíz de un accidente cerebrovascular muy prematuro, perdió el habla. Él puede escribir algunas cosas, lo que quiere, pero no saben, la gente no sabe, y empezó los trámites precisamente para una jubilación, para un retiro anticipado, tiene 31 años esta persona. Y resulta que él escribe lo que quiere decir, pero no sabe si es lo que él quiere poner. Y no se puede comunicar. O sea, no saben si tiene discernimiento. ¿Cómo? No saben si tiene discernimiento. No, sí, él entiende y a ver, responde, reconoce la gente, está aparentemente perfecto. Lo que perdió es la capacidad de hablar. Te doy un ejemplo, Chiche, que nos pasó con Verónica No Perdón. puede- En su no momento puede- se le fue todo la esfera de los números. Claro. Entonces queríamos decir impacto 9, ella lo podía procesar, pero no lo podía verbalizar, no lo podía decir. Esta persona directamente no puede, él sabe. Y cuando le piden que escriba, él escribe, pero no, cuando hace lo que él escribe, por ejemplo, qué sé yo, quiero café, ponele, ¿sí? Le traen un café y dice, no, Ah, no era café. no era café, ¿entendés? Como que Sí, sí, no sí. puede trasladarlo. Y obviamente que está llevando esto, que le dije que las consulte ustedes. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo probar la discapacidad? Digo, porque para mí es discapacidad total eso. Sí, hay una comisión médica que tiene unos ciertos parámetros, como cuando es en los casos de la RT, Sí. que por método de puntaje se determina la discapacidad. También ANSES tiene su propia comisión médica que analiza cada caso concreto, cita a la persona y le hace toda esta evaluación que es muy profunda, muy concreta y todo puntuada, muy precisa. Y en base a eso se determina si tiene un porcentaje de discapacidad que amerita un beneficio por discapacidad. Pero en ese caso sería total, digo, me parece, ¿no? No sé cómo es la historia, con que pero sea superior, me sorprendió el caso, me sorprendió Sí. el caso. Con que sea superior al 66%, pero consideremos que normalmente la falta de un miembro, por ejemplo un brazo o una pierna en general, alcanza la discapacidad para obtener una pensión. Discapacidad Con lo cual, total, digamos, te da el 100%. supera el 66%, que es lo que ANSES pide, con lo cual la pérdida completa del habla y la imposibilidad de comunicación claramente no le permite volver al ámbito laboral. ¿Y eso cuánta plata es? Depende de los aportes que haya tenido. Si tenía aportes autónomos en los últimos 5 años, es la mínima. Si tenía aportes buenos en relación de dependencia en esos últimos 5 años, probablemente sea un haber mayor. Preguntas de la gente. Tengo un juicio iniciado hace 10 años, ¿sí? Sí. Pero no pasa nada. Fui a consultar al juzgado, dicen que está a la espera de la documentación del abogado para el traslado a la demanda. ¿Qué significa? Bueno, nosotros nos estamos encontrando, sobre todo de tu audiencia, con muchas consultas que tienen que ver con juicios iniciados de abogados con los cuales ya no tienen contacto. Sí. En un caso como este, 10 años es bastante raro porque el primer movimiento después de que uno inicia la demanda va al fiscal que revisa que toda la documentación esté correcta y después se da traslado a ANSES para que conteste la demanda. Es el primer movimiento. O sea, eso significa que en 10 años todavía no tuvo el primer Nadie hizo movimiento. nada. Exactamente. O sea que lo están... O sea que si encima perdió Lo contacto están con el choreando. abogado, no, posiblemente si perdió contacto con el abogado, que el abogado le haya pasado algo también. Yo te cuento un caso que yo conozco, no está entre las consultas que hizo la gente, pero yo lo conozco. El marido de una ex empleada mía, muy querida, que murió hace poco, era estibador. Sí, Gremio en de el la puerto. estiba, el viejo, sí, en el puerto. Y tenía un compañero gemelo.
Gemelo en cuanto que empezaron juntos en el mismo trabajo, trabajaron en la misma empresa, hacían los mismos, exactamente lo mismo, ganaban el mismo sueldo, todo. Hasta que se cierra el tema de la estiva, ¿correcto? ¿Te acordás que hubo Sí, todo es como mecánico ahora. Todos jubilaron a todos de oficio y todo eso. Esta persona, su compañero gemelo, hoy ponele gana alrededor de 17.000 pesos, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Poner que en ese entonces, creo cuando empezó el tema del juicio, debía ganar 3.000 pesos. Eran buenos sueldos jubilatorios. Él se jubila, ponerle con los 3.000. A valores de hoy, 17.000. Él cobra 6.000. ¿Se jubilaron al mismo tiempo? Al mismo tiempo con los mismos abogados. A uno le salió, ponerle 17, a valores de hoy sería eso, y él está cobrando 6.200. Inicia un juicio. Desde que yo lo conozco, inicia el juicio. Y sigue. Y el compañero de él sigue cobrando los 17.000 y él quedó que estar 6.500. Bueno. Y yo digo, pero tenés que cambiar de abogado, digo, tenés que hacer algo, porque no puede ser eso. ¿Pero cuántos Pero años el hace? gemelo de él, la misma cantidad de años, tenía los mismos sueldos, los mismos recibos de sueldo. ¿Pero hace cuántos años más o menos que está con el juicio? Y de que yo calculo que debe ser 15 años. No, bueno, algo está pasando, está claro. Yo te digo, en el 95% de los casos que la gente me dice, yo tengo un juicio hace 8, 10, 15 años, cuando uno ve el expediente, no hay nada, está mal hecho, tiene caducidad de instancia, o sea, es un problema concreto que tiene ese expediente que algo no está bien. Sí, los juicios no son tan complejos para que demoren 10 años. Te cuento, doctora, yo averigüé, hablé con el abogado. Y bueno, y me mandó un día una cosa por mail que estaba haciendo. La verdad, te digo, él dice que es culpa de ANSES. No sé, no le creo. Pero te estoy hablando 15 años, fácil, ¿eh? Fácil. ¿Te acuerdas cuando estaba Menem de presidente? O sea, digo, después empezó el juicio. Me acuerdo que era Menem presidente, Menem terminó en el 99. En 99, hace 16 años. Lo que o sea que 17 años debe ser el juicio. Lo que sí te puedo decir de estas diferencias que decís que también pueden ser errores del ANSES al volcar las remuneraciones. Nosotros estamos revisando numerosas liquidaciones que tienen mal volcadas las remuneraciones, que hay que corregirlas y que eso reduce sensiblemente el haber y es un error administrativo. ¿Sí? Acá hay una pregunta en ese sentido. Mi abogado desapareció. ¿Vos podés tomar el caso? Sí, claramente sí. Primero siempre hacemos el análisis de factibilidad porque a veces vemos casos de que el abogado lo abandonó porque no es reajustable. ¿Entendés? Entonces primero hay que hacer el análisis de factibilidad. Te estoy explicando, compañero gemelo, ¿no me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, yo te entendí. Gemelo. Sí. Empezaron, además él me mostraba los mismos recibos de sueldo, todo igual, todo gemelo, igual de antigüedad, todo. A uno le tocó, y le pasó a varios de la estiva, a varios, por ahí juicios que son históricos, a varios le pasó lo mismo. Es más, a ella le quedaban 8 y a mí 5 o viceversa. Te voy a agregar algo. De estos juicios que a veces están hace 15 años, estamos viendo que en muchos casos los gremios o los abogados que tenían los gremios iniciaban demandas de 10 actores juntos. Colectiva, claro. Entonces, cuando fallece uno, hasta que no se concluye la sucesión, no continúa el expediente para ninguno de los otros 9. Litis consorcio es eso. Exactamente. Lo cual te genera que si se cae uno, quedan planchados todos. O demora la probatoria de uno, demora la de los 9. Entonces ahí hay que iniciar juicios individuales, un juicio por persona. Totalmente. Más preguntas para la doctora Falcone. Me dijeron que las jubilaciones liquidadas entre el 2004 y 2008 tienen errores de carga. ¿Qué significa eso y cómo si la mía está bien o mal? Creo que eso es lo que dice, sí, acá dice el mensaje. Bueno, ¿cómo saber si está bien o mal? Hay que hacer una consulta con un abogado que obtenga el cómputo de la jubilación y lo reliquide. Abogado sos vos en este caso. Sí, en este caso somos nosotras. Estamos verificando hace muchos años errores administrativos, de carga de datos incorrectos de remuneraciones, de cargas de años que faltan de aportes. Entonces, todo eso, una vez revisado, si da una diferencia en el haber, hay que solucionarlo por vía administrativa. En ese punto ni siquiera es necesario ir a juicio, se soluciona en la sede de ANSES practicando la liquidación e invocando la normativa que aplica. Sí, está bien. ¿Ese collar lo compraste acá en la Argentina o es importado? Sí. Es lindísimo el collar. ¿Le pueden mostrar el collar? Impresionante el collar ese. Sí, es una diseñadora argentina. Mirá vos. Sí. Yo conozco diseñadoras argentinas de eso, por eso me llamó la atención el collar. Después, si querés, te dejo el nombre. Pero divino. Un poco el pelo, ¿no? ¿Cómo? Es bárbaro. Es impresionante el collar. Me encantó, ¿eh? Sí, es muy lindo tu collar. Gracias. Tan prósperas las chicas de jubilados.
ese No, mal es palabra mayor. El gordo diría, ese collar no se compra con la de arriba, pero bueno, no voy a ¿Lo decir compraste nada con de honra, eso. querida? Así es. ¿Lo compraste con honra, querida? Por eso te digo, el gordo Vergara tenía versiones sobre eso. Sigamos con la pregunta. Yo arreglé con la AFJP el pago de mi renta vitalicia en dólares, Sí. pero me lo especificaron. Un compañero cobró una indemnización. ¿En qué consiste y cómo sé si me toca esa indemnización? Bueno, todos los que pautaron rentas vitalicias anteriores al 2001 las pautaron en dólares, Sí. pero cuando vino la especificación se En las el 2001, actualizaron la a especificación. 1,40 más ser. Sí. Todos esos reclamos han tenido acogimiento favorable en la justicia al punto tal que hoy las ex AFJP, que ahora son compañías de seguros, lo solucionan haciendo una mediación y negocian una indemnización. Con lo cual, si vos pautaste una renta vitalicia en dólares antes del 2002 y querés redolarizarla porque no lo hiciste aún, todavía lo podés reclamar. Es imprescriptible el derecho. Y O sea cobraría en que lo dólares. podés cobrar dentro de... Sí, al valor del dólar oficial. Pero en pesos. Exactamente. Exactamente. O Pero sea, es- hoy te lo claro. liquidan, pero a 9.50, digamos. Sí, muchos casos igual, como eran rentas de 300, 400 dólares, quedan igual debajo de la mínima y después la segunda etapa es el amparo. Ah, pues si es a contra el 9 ANSES. pesos, te tocan 400 dólares, son 3.600 pesos. Y La después mínima. ANSES, por vía de amparo, le paga el complemento hasta los 4.300, que es la mínima. O sea, Es en 2 pasos. Puede incluso terminar siendo la mínima. No poder reclamar dólar billete. No, dólar No billete podés no. reclamar Dólar dólar billete billete. solo puede reclamar, ya hay un fallo de corte, los que cobraban una pensión del extranjero en dólares o en euros y que ahora la corte les reconoció el derecho de que el banco les pague en la moneda de origen. Hablando de la Corte, dice acá un televidente, escuché que esta semana la Corte Suprema reconoció a quienes cobran rentas vitalicias por debajo del mínimo, lo que acaba de decir, Sí. la posibilidad de reclamar un reajuste. ¿Cómo se hace para pedirlo? Bueno, es lo que el fallo de esta semana es un fallo. Había antecedentes del que cobraba solo componente privado que lo pagaba la ex AFJP, que le pagara el mínimo. Este caso es un caso que ANSES le paga una partecita y la ex AFJP le paga otra partecita, pero igual queda debajo de la mínima. Y la Pero, Corte ¿sabés dijo, si la FJP desapareció, ¿quién lo paga? no, es ANSES. que no desaparecieron, son compañías de seguro ahora. Son compañías y de siguen seguro, pagando. pero que tienen, digamos, pero son como compañías de AFJP en liquidación. No, residuales. se transformaron en compañías de seguro, siguen pagando. ¿Siembra es una compañía de seguros? Sí, exactamente. Mirá, vos no Sí, sabía. una compañía de seguros de retiro. Y lo que hacen es transfieren O ese sea que monto. no cerraron, No cerraron, se transformaron. se transformaron. en compañías. Perdieron el gran caudal de beneficiarios que era el negocio, eso sí, claramente, les quedó un residual muy chiquitito y de hecho cada conflicto Pero la que gente hay... que quedó con renta vitalicia, ¿se lo paga la compañía de seguro o se lo paga ANSES? No, el dinero sale de la FJP. Si cobran además una asignación familiar o algún componente estatal, lo que hace la compañía de seguros es transfiere el dinero a ANSES y ANSES funciona como agente pagador. Pero acá vino reclamo de mucha gente que estaba jubilado con la privada Sí. y cuando cae, cuando transfieren todos cierran las AFJP y se la pasan a la jubilación de reparto, se quedaron colgados del pincel. Bueno, cobrando pocos pesos, decís vos. Claro, porque Exacto. tenían asegurado renta vitalicia, que es el tema de acá. Sí. Yo por eso te la pregunta, porque había cosas que decían, yo tenía una renta vitalicia y me quedó reducido a monedas. Es que sí, están cobrando 500 pesos. Hemos visto rentas de 80 pesos. Cuando en la misma situación alguien que quedó en reparto cobra 4.300. Y eso es lo que la justicia, la Corte, ya zanjó en 2 casos muy similares, que todos tienen derecho al haber mínimo. Y el responsable de pagarlo es el Estado. O sea que la el Estado ANSES. tiene que hacerse cargo de eso. No la presunta compañía de seguro en que se transformó la FJP. Lo que pasa es que la obligación de cubrir contingencias, la vejez, la invalidez, es el Estado. El Estado delegó esa función en la FJP bastante mal, porque están cobrando 500 pesos. Entonces, el Estado es el responsable de pagar el complemento al mínimo. Y eso se gana en primera, segunda instancia y ni siquiera ya se va a corte. Me jubilé por la nueva moratoria y ANSES no me incluyó ningún aporte en relación de dependencia. Tenía 12 años de trabajo administrativo y pregunta si se puede reclamar ahora para que le incluyan esos 12 años de trabajo administrativo. Sí. Los aportes en relación de dependencia son fundamentales, son los que te sacan de la mínima. En muchos casos son aportes buenos que te dejan un haber de 6.000, 7.000 pesos. Siempre nosotros les decimos peleen por esos aportes, con recibos de sueldo, con verificación, con certificaciones de servicios. Si eso ya pasó porque lo jubilaron y lo jubilaron con pura moratoria, igual se puede reabrir el expediente e incorporarlos. Con lo cual, si tienen probatoria, no dejen de pelear por esos aportes. ¿Hay un límite de años de esos
¿Aportes? No, No, son no. imprescriptibles. Imprescriptibles los No, derechos. no, digo... Podés reclamarlo 20 años. No el reclamo, sino yo trabajé, no sé, 5 meses en relación de dependencia. ¿Puedo reclamar esos 5 Podés meses reclamarlo. o tiene que ser Quizás te tantos resulte años? irrelevante a los efectos de tu cálculo, pero si vos trabajaste como esta señora 12 años Sí. y eran sueldos relativamente buenos, es probable que te modifique el haber sensiblemente. Ok. Ahora, hay que guardarse todos los papeles. Hay que guardarse todos los papeles. Hoy en día está todo bastante digitalizado, pero en los años 60, 70, 80, mucha de la documentación se perdió. Muchas veces los empleadores firmaban como que retenían y hacían los aportes y no los hacían, y tampoco había un organismo que reclamara, digamos, el pago de esos aportes. Con lo cual, muchas Si veces vos los tenés el empleadores se recibo, los quedaron. Tenés algo, por lo menos. Exactamente, tenés algo para defenderte, para ejercer Pero tus derechos. Pero el tema es si tenés los recibos. Hay gente que lo tira. Yo creo que no guardé un recibo en mi vida de sueldo. ¿Y cuando dejaste un trabajo pediste certificación de servicios? No. Bueno, porque no me viniste a ver a mí, si no yo te hubiese No, dicho... pero qué sé yo, hay mucha gente que no guarda los recibos. Los recibos no es tan importante, pero sí el cese de un trabajo llevarse una certificación de servicios. Está bien, pero igual muchas de esas empresas existen, otras no existen, qué sé yo, no sé cómo es la historia, pero digo, hay gente que no tiene, está bien, es bueno saberlo, hay que llevarse una certificación de servicio, por lo menos, eso Otra ya, medida, ya te garantiza algo. Chequear que los aportes, una vez al año, que los aportes estén. Pedir una sábana de aportes o que haya chequearlos una con la moratoria, clave. digamos. Por lo menos chequear que el empleador, cuando uno le retiene, los efectivice los aportes. Tengo más preguntas acá. Tuve acceso al cómputo de mi jubilación y veo que todos los meses con aguinaldo está registrado medio sueldo. ¿Eso está bien? No, eso sí, lo ¿Qué es vemos. eso? ¿Por qué? Porque es así. En la época en que estaban las AFJP, los aguinaldos, Claro. sí, los aguinaldos no son contemplados a los efectos del promedio jubilatorio. Entonces el empleado Pero sí es cargaba. parte del sueldo. ¿Cómo? Es parte del Pero sueldo. están de la ley están, o sea, son retirados del promedio solamente los sueldos mensuales. Esa es la ley 24241. No quiero discutir con la abogada. No, es la ley, no significa ley. que sea justo. No te conviene, si te discutir una No abogada, quiero te discutir con la conviene. abogada. Yo siempre supe que son 13 sueldos. Son 13 sueldos, pero el promedio El año de la- son 13 sueldos que Para, se para distribuyen. computar solamente los 12. ¿No? para computar para el promedio jubilatorio solamente 12. Ahora, Carmela Bush. el empleado de ANSES cargaba, el empleado de la FJP cargaba el sueldo Qué y ganas el de discutirte sistema, tengo, yo doctor. sé, Tengo una gana de discutirte. podemos discutir tantas cosas que están mal hechas en la ley. Creo que hay Son una, 13 sueldos. sí, El incluyendo año son 13 sueldos, no son 12. Después lo podés dividir por 12 el importe total, pero son 13 sueldos. Bueno, pero ella no tiene la culpa de que la No, hicieron, pobre. ella tiene la culpa porque Ella no hizo la ley. a ver, menos mal que me 13 defienden. yo tengo entendido que para los efectos de cualquier cosa, si es para los efectos indemnizatorios o para los efectos de resarcimiento o lo que fuera, son 13 sueldos que se pueden dividir en 12 cuotas. Pero son 13 sueldos. ¿Por qué si a los efectos indemnizatorios son 13, a los efectos de la jubilación van a ser 12? Te voy a decir más. No te quiero discutir No, eso, voy a pero yo tengo profundizar, razón voy a en eso. apoyar tu posición. Muchos jueces están dictando sentencias reajustando con un haber incorporando Tengo bonus, ganas de discutir con la doctora. sumas no remunerativas. Muchos jueces están dando eso para el promedio. Pero bueno, hay una gran reforma, creo que está bajo análisis de uno de los partidos que está ahora en la contienda, de reformar la ley 24241 y corregir muchas de estas La distorsiones. clave es la ley 24241. Esa es la clave y hay un proyecto de reforma. Muy bien, me preparan por favor los auspicios. Doctora, gracias. ¿Hay alguna No, otra por cosa favor. que quieras que no haya quedado en el tintero? No, lo que ustedes necesiten. Impresionante la doctora, las uñas y el collar. hoy. Impresionó hoy. Impresionante la doctora. ¿Qué pasa con el audio de Mariano Martínez? Sí, vamos a ponerle un poco.